¿Existe el método científico? No. ¿Te sorprende esta respuesta? Supongo que sí, porque nuestra sociedad habla del método científico desde Galileo, hace 4 siglos. Aunque la presentación más aceptada se la debemos a Imre Lakatos en el siglo XX, que lo presenta en 2 etapas y habla del método hipotético deductivo. Tiene el estatus de infalible, pero no es un proceso único y no está exento de críticas. Vamos a ver a qué llamamos el método con sus fortalezas, sus carencias y sus vaguedades. Primero, la simplificación más conocida y usada. Imagina que eres un detective y te enfrentas a un misterio que necesitas resolver. Aquí es donde entra en juego el método científico que te ayudará a resolver el caso de la manera más eficiente y confiable posible. Paso 1. Observación del misterio. Debes prestar atención a los detalles y reunir toda la información relevante sobre el misterio que te intriga. Digamos que has notado que un árbol de tu vecindario se está muriendo y quieres saber por qué. Paso 2. Ahora es el momento de dejar volar tu imaginación y proponer posibles respuestas a la pregunta, las hipótesis. Por ejemplo, podrías plantear que la hipótesis de por qué el árbol se está muriendo es debido a una infestación de insectos. Paso 3. Experimentación con recopilación y análisis de datos. Podrías examinar el árbol en busca de señales de insectos y recolectar muestras para analizarlas. Paso 4. Conclusiones. En este punto evalúas los resultados y sacas conclusiones basadas en los datos recopilados. Si encuentras evidencias de insectos dañinos, tu hipótesis podría ser correcta y podrías concluir que el árbol está muriendo debido a los insectos. Y si no los hubiera, descartarías tu hipótesis. ¿Seguro? Porque en el caso de que la predicción sea confirmada, ¿son realmente dañinos esos insectos? ¿Son la causa de la enfermedad del árbol? Y en caso de que no los encuentre, ¿voy a ser tan coherente como para descartar la hipótesis? Hay quienes podrían decir, es que los insectos son demasiado pequeños para verlos. O antes estaban y ahora ya no están. ¿Crees que bromeo? Un ejemplo histórico de una teoría falsa que se mantuvo vigente durante un tiempo, a pesar de las evidencias en contra, es la teoría de la generación espontánea, que sostenía que ciertos organismos podían surgir espontáneamente de la materia inerte, como la creencia de que los ratones se generaban a partir de restos de grano y trapos sucios. Uno de los experimentos más conocidos que refutó esta teoría fue realizado por Francesco Redi, un científico italiano en el siglo XVII. Redi demostró que las larvas de los insectos no surgían espontáneamente en la carne en descomposición, sino que eran el resultado de los huevos depositados por las moscas. Pero durante 2 siglos no fue suficiente. Hasta los experimentos de Louis Pasteur en la década de 1850, 2 siglos después. Volvamos a empezar, analizando la complejidad de cada paso. Paso 1. Observación del misterio. Se dice que todo comienza con la observación, que cuanto más observador seas, mejor. Pero en verdad el punto de partida no es observar en general. El punto de partida es tener un problema, una pregunta. No se parte pues de hechos brutos, sino de hechos problemáticos. Hechos que contradicen una teoría o que no pueden ser explicados por ella. Karl Popper decía
que los problemas surgen como consecuencia de la tensión que hay entre el saber y la ignorancia. Popper hace notar que los sentidos están abiertos a una infinitud de estímulos y de hechos, y que si los registráramos todos sería infinito, incoherente y absurdo. No se parte de la observación indiscriminada para inducir una teoría. Es la teoría la que muestra los hechos a observar. Paso 2. Intento de solución mediante la invención de una hipótesis producto de la intuición. Me diréis, ¿te has equivocado? Es producto de la inducción. Repetimos muchas veces y creamos hipótesis. Bueno, quizá en algunos casos sea así, pero muy pocos. Casi todas las hipótesis son un intento audaz de solucionar problemas interesantes. Una libre creación del espíritu humano, producto de la intuición. Una prueba de ello es el lenguaje en el que se expresa la ciencia. Usa términos que provienen de un acto de creación, no son observables. Gen, masa, átomo, especie. Además, se construyen desde la metafísica, como la estructura del átomo de Rutherford, o desde los mitos, como hizo Freud con el mito de Edipo o Electra, o desde los sueños, como el descubrimiento del benceno por el químico orgánico Kekulé. Kekulé contó que, fantaseando mientras dormitaba, concibió esa estructura hexagonal. Él decía que estaba en Gante redactando un tema de química, la obra no progresaba y se volvió a la chimenea a dormitar al calor del fuego. Imágenes de átomos danzaron ante sus ojos, retorciéndose como serpientes, y una de ellas asió su propia cola y se movió burlonamente. Despertó sacudido por un relámpago y pasó el resto de la noche desarrollando las consecuencias de la hipótesis. Comienza ahora el método hipotético deductivo propiamente dicho. Una vez en posesión de la hipótesis, a la que se llega por 1000 caminos como respuesta a ese problema que ha planteado la naturaleza o la sociedad, ha sonado la hora de poner la prueba con todo el rigor posible. Para ello, primero, paso 3. Deducción de las consecuencias de la hipótesis. Tenemos una hipótesis que no se puede comprobar directamente y se elige un hecho predicho por ella cuya ocurrencia sí es directamente detectable. Pero no solo se contrasta la hipótesis, hay que tener en cuenta unas condiciones iniciales del problema y unos supuestos auxiliares. Por ejemplo, a finales del siglo XVII se aplicó la teoría newtoniana al estudio de los cometas, esos cuerpos celestes tradicionalmente misteriosos por esas apariciones aparentemente irregulares. La teoría es compatible tanto con que los cometas describan elipses muy excéntricas, con los focos muy separados, o que describan parábolas. En el primer caso, el astro pasa varias veces por una misma región, en el segundo no. En 1682 se produjo la visita de uno de estos cometas y el científico Halley observó y anotó cuidadosamente los datos del mismo. Él defendía la hipótesis de que ese cometa al menos era de órbita elíptica, por tanto recurrente. Repasó datos astronómicos disponibles de los 150 años anteriores, con más de 20 visitas de cometas, y vio que al menos en 2 casos, en 1530 y en 1606, podía tratarse del mismo cometa. Sobre la base de estos datos predijo que, si no ocurría nada extraño, o sea que su trayectoria se viera afectada por algún planeta como Júpiter, volveríamos a ver al cometa a finales de diciembre de 1758. La predicción es la piedra de toque de la contrastación. Es una afirmación empírica, observable, contrastable. Y es la parte esencial del método científico. Si no hay predicción a contrastar, se dice que no responde al método. Por eso no se considera una prueba científica de la visita de extraterrestres
Los restos arqueológicos, egipcios, mayas o megalíticos no son predicciones a futuro. Y cuidado, tampoco son predicciones adecuadas si son poco precisas. Usted hará un viaje en los próximos años. ¿Qué es un viaje? ¿10 kilómetros? ¿100 kilómetros? ¿1000 kilómetros? O este mes recibirá el apoyo de alguien muy cercano. ¿Y qué es algo muy cercano? Mi madre, mi hermano, mi vecino, el tendero de la esquina, alguien que pasa muy cerca de mí en la calle. Tampoco valen las predicciones múltiples disyuntivas. Aunque cada una improbable, juntas pueden ser muy probables, incluso cubrir todo el espectro. Por ejemplo, o es blanco, o es rojo, o es negro, o es azul, o es añil, o es rosa, o es verde, o es amarillo. No es una predicción válida para el método científico. Tampoco lo es repetir una predicción hasta que sucede. Este año sí ganamos la liga. O habrá una crisis en bolsa. Como el vídeo está quedando muy largo, voy a detenerme aquí y tendréis la segunda parte con lo que falta, que es muy interesante. Y por cierto, si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete y me ayudarás a su difusión.